Última parte del programa que se ve en todo el país con Lucas Romero. A ver, ¿es mejor decir no hay plata que hablar de ajuste? Digo, porque ajuste se prometió durante toda la campaña y fue el propio Milei que lo dijo. Hoy dice no hay plata. Si no hay plata, no se puede sacar de ningún lado. Sí, yo hacía referencia en Twitter a esta expresión que viene utilizando Milei, no hay plata, que me parece una expresión acertada, un encuadre acertado. ¿Por qué? Porque él efectivamente tiene que producir una corrección fiscal. Él podría decir, voy a hacer el ajuste fiscal, voy a hacer el ajuste del gasto público, pero si lo dice de esa forma, estaría asumiendo la responsabilidad de la acción. Y en realidad es una responsabilidad que no le corresponde 100% a la acción del actor, sino que es un condicionante de la realidad. Cuando él dice no hay plata, no es que tengo voluntad de ajustar, no hay No hay plata. plata. Entonces, eso le permite depositar en la realidad en la autoría del ajuste. Es la realidad la que lleva a la Argentina a tener que hacer ese ajuste. No es Milei el que quiere hacer ese ajuste. Por eso me parece un encuadre acertado, pero también, y vale la pena para marcar un poco el pragmatismo, dijo algo muy interesante en estos últimos días, que él dijo, hay una única cartera que va a tener abierta la billetera, que es el Ministerio de Capital Humano. Y yo creo que eso marca un poco también que Milei es sensible al contexto social en el que va a tener que producir esta corrección fiscal. Bueno, veremos qué significa ese billetera abierta para el Ministerio de Capital Social, ¿no? Sí. Eso se contrapone quizás con los tenedores de créditos UVA, porque se le pregunta con relación a lo mismo si va a hacer algo, y dice, no, cada uno es responsable de lo que hizo. ¿En qué se endeudó? ¿En pesos o en dólares? Y ahí aparece indolente, ¿no? E Yo creo inflexible. que ahí cometió un sincericidio intelectual, ¿no? Probablemente su forma de pensar cómo debe funcionar una economía lo llevó, bueno, a trasladarle la responsabilidad de sus acciones a los tomadores de crédito UVA. Siendo presidente debería haber tenido esta respuesta. Bueno, un ejemplo más de que muchas veces ser presidente no es opinar, es tener declaraciones públicas, ¿no? La oposición, ahora el peronismo, y se puede decir en su conjunto, o no, debería aprender a ser oposición. En los términos que estamos escuchando últimamente, en gobiernos kirchneristas, esas reflexiones hubieran sido tildadas de destituyentes. ¿No le van a dar oportunidades a Milei de los famosos 100 días y a ver qué hace? ¿Van a salir a la calle de arranque? Sí, era previsible, Alberto, pero hay algunos que ya se protestan encima, ¿no? Que tienen una necesidad y un apuro de salir a confrontar contra este gobierno y ese apuro va a ser observado por la opinión pública. Una opinión pública que naturalmente le reconoce la legitimidad de origen al presidente y habrá que ver cómo es procesada, cómo es metabolizada esa protesta, por decirlo de alguna manera, fuera de lugar por parte de la opinión pública, porque eso puede ser un condicionante para quienes quieren ir rápidamente a poner palos en la rueda. Pero es previsible que esa mayor conflictividad social ocurra, y previsible porque hasta aquí ha venido gobernando un gobierno que tenía control sobre esa protesta social, sobre ese mal humor social. Había una suerte de cepo a la expresión del enojo de la sociedad en las calles. Había una suerte de control político sobre esa protesta. Ese control ahora desaparece porque los que controlan esos dispositivos pudieran tener intereses o incentivos de ir a protestar y a expresar esa protesta públicamente en las calles. Habrá que convivir con eso. Creo que les cabe a esos actores, digamos, al menos el decoro de expresar una crítica sobre lo que este gobierno saliente ha producido en materia social, por lo menos para darse algún margen de legitimidad a la protesta. Mm. Pero bueno, sería interesante ver cómo la opinión pública procesa esa, porque creo que eso va a ser lo que le va a otorgar margen de confrontación al presidente frente a esos actores que quieran poner palos en la rueda inmediatamente. ¿Cómo imaginas la Unión Cívica Radical a partir de ahora? Bueno, yo creo que, digamos, me parece lo que hemos visto es una consolidación de este sujeto político que ha nacido a partir de la elección, que es los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, y lo digo porque particularmente allí hay 5 gobernadores radicales. Bueno, el radicalismo tiene gente que tiene responsabilidades de gobierno, con lo cual yo me imagino un radicalismo mostrando actitud republicana, seguramente manifestando sus diferencias cuando Milei empieza a tomar decisiones con las cuales el radicalismo no comparte. Esto lo ha manifestado la gran mayoría de los radicales respecto de sus diferencias con Milei, pero no me imagino un radicalismo combatiente o combativo que se dedicara a poner palos en la rueda, ¿no? Sobre todo por esto de que, insisto, hay 5 gobernadores del radicalismo, hacía tiempo que no había tantos, y bueno, me parece que
también todos se van a encolumnar un poquitito detrás de las directrices que surjan de este sujeto político novedoso que ha nacido, que es los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, que parecen querer mostrarse unidos, ¿no? Lo último, antes en la campaña la hermana de Milei era la persona más influyente y más importante. Hoy en día ya se puede avisorar quién es o sigue siendo ella. No, yo creo que ella tiene un rol fundamental por su vínculo, porque creo que es alguien que ofrece un tipo de, o tiene un tipo de confianza ganada para con el presidente, que naturalmente se transforma en una suerte de filtro, ¿no? Para poder, en todo caso, protegerlo al presidente. Pero, de vuelta, creo que a Karina Milei le caben todas estos déficits que proyectamos sobre el propio Javier Milei en términos políticos, ¿no? Y ahí me parece que han aparecido otros actores, naturalmente Nicolás Pos, el jefe de gabinete, naturalmente Guillermo Francos, y Santiago Cafiero, quien el propio Milei señala como una persona muy importante en su entorno. Me parece que esas 4 figuras van a ser, bueno, la mesa chica que van a ayudarlo a Milei a encarar este desafío político-económico tan complejo que tiene por delante. Alberto Fernández dijo que se va a ir a España. ¿La salida era Ezeiza entonces? Da la sensación que sí, me parece que es toda una metáfora de una gestión trunca, de una gestión que no solo no produjo los resultados esperados, sino que produjo resultados muy complicados en materia social, en materia económica. Bueno, no es una salida decorosa para el presidente, la verdad que no es buena señal irse afuera del país, por eso digo que es una gran metáfora de lo que ha sido su gestión. Lucas, queremos agradecerte tu participación, ha sido muy amable. Un abrazo grande, gracias, como siempre. Un placer, Alberto, un abrazo grande. Lucas Romero. Sugerencias a dqd@fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Muchas gracias.